Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Scala nos va a hablar del flagelo del fraude que afecta en forma creciente a la industria del seguro. Juan Pablo Piceta nos va a brindar información sobre las iniciativas del gobierno para impulsar la capacitación de los jóvenes en programación. También vamos a conversar con José Ignacio Vano para repasar lo sucedido en los mercados de capitales, y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Daniel Marx para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces el programa de hoy con información de los mercados de capitales. José Ignacio, ¿cómo andás? Hola Ale, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, Bueno, José Ignacio, el mercado bursátil argentino arrancó de buena manera este mes de agosto con un crecimiento, ¿no? El índice Merval cercano, ¿no? Al 5%, superior al 5% en estos primeros 11 días del mes. ¿Cuáles vienen siendo los factores detrás de esta suba? Mira, la verdad que como decís vos, está bastante interesante el rendimiento, se despertó después de todo un julio, viste que venía medido en dólares, siempre me gusta sobre todo medirlo en dólares con el tipo de cambio del dólar MEP. Sí. Venía por la zona de los 360 puntos y casi está pisando los 400 puntos ahora. A ver, tenés distintos factores. Si vos me preguntás, hay varios factores negativos, no solo positivos. Sí. Yo creo que en realidad gran parte de lo que está pasando estos días tiene que ver con las expectativas de lo que puede pasar en las elecciones. Se habla mucho ya desde el principio de año, que algunos adelantados empezaban a hablar del trade electoral, que justamente es uno de los disparadores principales que suele tener el mercado, ¿no? Si querés, dos ejemplos, uno muy positivo y uno muy negativo reciente. El muy negativo reciente fue lo que pasó en las PASO de 2019, que de un día para el otro nos despertamos con el mercado que valían todos los activos la mitad que antes. Uno muy positivo, contrariamente, fue justamente las elecciones de mitad de término de 2013, que en ese momento el índice Merval, de nuevo medido en dólares, también andaba por la zona de los 300, 340 dólares, y básicamente desde ese hito hasta marzo de 2018, nos tenemos que ver prácticamente 5 años, fueron 5 años de crecimiento continuo, que el índice Merval se multiplicó por 6, pasó de 300 dólares a 1.800 dólares para luego caer en desgracia, como ya sabemos. Entonces, mucho tiene que ver, entiendo, con esta toma de posición relacionado al trade electoral. Por otro lado, tenemos también la presentación de balances los últimos días, que hay que separar la paja del trigo. Hay muchos balances bastante complicados y hay algunos buenos. De los buenos se destaca, por supuesto, Mercado Libre, que la semana pasada presentó un balance excepcional, y tenés sobre todo las empresas de materiales, Holcim, Loma, Ternium, todas esas han presentado buenos balances, faltan muchos por presentar, pero todas las empresas vinculadas a servicios públicos les ha ido muy mal. Empresas como Edenor perdió 11.000 millones de pesos en el segundo trimestre. YPF, por ejemplo, en el segundo trimestre perdió 50 millones de dólares por día. Perdió unos 430 millones de dólares a lo largo del trimestre. Entonces, bueno, es como muy clara la situación de las dos zonas. Unas empresas que por ahora es solamente especulativo, por ahora solamente para quien quiere tomar riesgo y tomar posición viendo cómo se resuelven las elecciones, y otro que tiene un poco más de tranquilidad. Bueno, vamos a continuar hablando de estos temas a lo largo del programa, pero ahora vamos a brindar información para los jóvenes que están buscando oportunidades laborales. El gobierno viene ampliando en estos últimos días un programa que busca impulsar la capacitación en programación. ¿Cómo es esto, Juan? Sí, Ale. Bueno, si tenemos que pensar cuáles son las actividades que generan más riqueza en el mundo, ¿qué se nos ocurre? Amazon, Facebook, Google. Sin duda, lo tecnológico. Y en Argentina, Mercado Libre, ¿no? Bueno, el gobierno está interesado en impulsar justamente este tipo de actividades porque son los datos lo que genera hoy valor. Y bueno, por eso está este programa, el programa Programar, valga la redundancia, que busca insertar, darle oportunidades a los jóvenes para que se capaciten y desarrollen en este tipo de tareas.
Pero más allá de este programa en sí, que es muy interesante y que es una oportunidad, hay otros programas que permiten un acceso para capacitarse. Por ejemplo, en el gobierno de la ciudad hay un programa que está la inscripción abierta hasta el 13 de agosto, que también es gratuito, que se puede formar en lenguaje de programación, en juegos, en otro tipo de tareas. Está la Universidad de Exactas para quienes quieren desarrollarse a largo plazo. Este año lanzó la carrera de licenciatura de datos. Hay también un montón de cursos gratuitos bajo la plataforma Coursera. Hay cursos privados muy cortos, de 3 a 9 meses, de valores de 2.000 a 40.000 pesos. Y bueno, son unas oportunidades muy interesantes con altos salarios, ¿no? Que permite ingresar muy rápido a un sector que cada vez es más interesante y genera más valor. Realmente para que los jóvenes tengan en cuenta, ¿eh? Vamos a pasar ahora al mercado de seguros. De acuerdo a un informe presentado días atrás, durante la pandemia hubo un crecimiento del fraude contra las compañías. Yami. 15% es la estimación. Hay un informe publicado por Libra Seguros donde es difícil cuantificar. Obviamente cada compañía tiene su información, extenderlo al mercado todo requiere, por ejemplo, de compartir información, entendiendo que esto va completamente en contra de la industria, hasta del asegurado mismo, entendiendo. Exacto. Ni hablar de cómo esto termina, Yami, impactando en el costo que todos pagamos por las pólizas. Así es, y en la solvencia misma del sistema. Cuando hablamos de fraude, hablamos de juicios y hablamos de situaciones muy conocidas, históricas, como esto de reportar el robo, ¿sí? De las gomas del auto o un choque que no ocurrió, lesiones, por supuesto, choques. Bueno, con un cambio en la composición que se advierte producto de la pandemia y el menor uso del vehículo, por ahí llevado hacia lo que es electrodomésticos, computadoras, ¿sí? En las coberturas del hogar, con una tendencia que se verá mucho más acabada y más fina hacia el final del año seguramente, pero bueno, donde se marca específicamente ese dato, con un 45% de denuncias que se consideran falsas o exageradas. Por ejemplo, si tomamos entre 20 y 30 casos que recibe al mes una compañía, un 80% vinculado al tema de robo de autos y motos, 15% cubiertas y el 5% sobre la sobreestimación directamente del valor del siniestro. Y pensando en las soluciones, ¿no? Y un poco hablábamos de compartir información, de lo que es la judicialización y de esto de, bueno, esto se está tomando en serio porque esto verdaderamente afecta, pero bueno, ahí ya vamos directo, como les decíamos, al tema de los juicios. Los controles internos, ¿sí? De detectar comportamientos sospechosos, ni hablar de todo lo que avanza la tecnología y cómo en ese campo también hay que trabajar. Y por último también todo lo que son los incentivos, ¿sí? Por ejemplo está el conocido, ¿cómo se llama? Congreso de CESBI, ¿sí? Y cual, todas estas iniciativas de premiar, bueno, las distintas ideas que van surgiendo dentro de las compañías para que estos casos se puedan poner sobre la mesa y la cuestión colaborativa una vez más en esta era sobre la mesa, como decimos de nuevo. Así que bueno, veremos hacia el final del año si esto mejoró o no, o qué se sabe. Sí, un problema que debemos superar justamente porque nos perjudica en forma directa o indirecta a todos. Con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Abrimos un nuevo bloque y sin duda uno de los temas de la semana ha sido la llegada de Lionel Messi al PSG de Francia, cuya criptomoneda tuvo una gran suba en su cotización como consecuencia de la llegada de Messi al club. Bueno, una opción para los fanáticos del deporte, Juan. Sí, Ale. Bueno, el furor por Messi no quedó solamente en París, en el mundo del deporte, sino que también se trasladó al mundo financiero, en este caso el mundo digital, de las criptomonedas. Bueno, ya desde a partir de los rumores, ¿no? De la salida de Messi del Barcelona, generó una disparada del precio total en el fan token del PSG, ¿no? Son activos activos digitales basados en la tecnología de criptomonedas, son activos no fungibles, que bueno, está basado en valorizar
a partir de esta tecnología, activos del club, servicios y determinadas cuestiones. Bueno, en este caso, este movimiento especulativo se disparó en el caso del PSG y, por el contrario, se deterioró el del Barcelona, ¿no? También el Barcelona tiene este tipo de activos digitales, con la salida de Messi se planchó. Aquellos que se anticiparon, ¿no? Como en el mundo financiero, ¿no? Aquellos que tuvieron el dato antes que todos o que fueron rápidos y se anticiparon, pudieron hacer una interesante diferencia de dinero. Sí, exactamente. Y en el caso de Argentina también hay movimientos, ¿no? Con respecto a los activos digitales, ya estuvo la AFA, ya estuvo Independiente, ahora salió Banfield a instalar su propio activo digital, sus propias camisetas. En este caso, el token no fungible tiene que ver con 3 camisetas históricas del club, una del 2001 del ascenso de Garrafa Sánchez, un histórico, en el caso del 2009 de James Rodríguez y ahora de un jugador emblema que es Jesús Dátolo. La subasta de este tipo de activos termina mañana. Así que bueno, vamos a ver cómo les va y si, bueno, es un recorrido interesante también para los clubes argentinos, a ver si se capitalizan de esta manera también. Exacto. Bueno, y para cerrar el bloque vamos a brindar ahora algunas recomendaciones de inversiones para atravesar este periodo de incertidumbre electoral. Y me imagino, José Ignacio, que no nos vas a recomendar el fan token del PSG, ¿no? Como una opción para este momento, ¿no? Bueno, justamente en realidad la pregunta que quiero responder, el problema que quiero traer es, hay mucha gente, lo vemos todos los días en Invertir Online, en lo que nos preguntan los clientes, es cómo me resguardo. Hay mucha gente también que ha comprado, ha ido acumulando dólares con los 200 que pudo ir comprando o dólar MEP. Y básicamente no los quiere usar, digamos, tiene miedo de invertirlos. Entonces, mucho de esto va a esa respuesta, ¿no? ¿Qué puedo hacer con un pequeño capital en dólares que sea razonablemente seguro? Cuando hablamos de razonablemente seguro, en general nos conviene primero pensar en inversiones en Estados Unidos. Ahora, a no espantarse, no porque están en Estados Unidos son inversiones de alto monto, ¿no? Básicamente nosotros en Invertir Online sí decimos un mínimo, sugerimos un mínimo de $1.000 para empezar a invertir, pero podría ser menos, incluso la verdad que no hay nada que lo impida. Y ahí quiero comentar dos tipos de activos. Los dos son ETFs, que son como fondos que cotizan en Estados Unidos. Uno de ellos es un ETF que se llama LQD, que es un ETF de bonos corporativos de investment grade, o sea, de la mejor calidad crediticia. ¿Qué ventaja tiene esto o qué atractivo tiene esto? Son 2.300 bonos distintos que están en este paquete, todos, como dije, de la mayor calidad crediticia, y que tiene un rendimiento razonable para un activo tan seguro, ¿no? La TIR, o sea, el rendimiento esperado de este ETF es de 2,6%. Está bastante bien. Subo un poquitito el nivel de riesgo y comento otro que es otro ETF que se llama BCorta-NQ, ese es el ticker, ¿no? Lo que digo, sí. y ese invierte en todas compañías de real estate. Vos lo que tenés ahí son 171 empresas cuyo negocio es tener propiedades, departamentos, casas, locales comerciales, oficinas. ¿De qué rentabilidad estamos hablando? Ponerlas en alquiler. Y uno cobra una renta sobre eso. Y en este caso tenés una renta un poquitito mayor, se espera justamente, se mide como dividend yield, ese es el término correcto, de 3,3%, más toda la apreciación que uno pueda tener en capital. Y cuando uno mira lo que va de 2021, todo punta a punta en lo que va de 2021, la verdad que este sector real estate fue uno de los 3 sectores que mejor performó y además el más parejito, con un rendimiento de 26%, por supuesto, en dólares de principio de año hasta ahora. Muy bien, ¿y estos instrumentos se puede invertir desde una cuenta comitente en la Argentina? Sí, o sea, una cuenta comitente, vos la apertura de cuenta, digamos, eso es un proceso online. Vos desde tu cuenta bancaria local haces la transferencia de los fondos a la cuenta en Invertir Online. Perfecto. Y a partir de ahí se hace con CCL, con contado con liqui, el fondeo en Estados Unidos. Y la operatoria siempre uno tiene, digamos, el asesoramiento, la charla local en caso que la necesite. Muy bien, José Ignacio, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con 2 recomendaciones de inversión para aquellos que tienen dólares para invertir. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar conversando con el economista Daniel Marx.
Abrimos ya este último bloque con la presencia en forma virtual del economista Daniel Marx para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás vos? Bastante bien acá. Gracias por compartir una vez más este espacio. Y Daniel, bueno, mañana se va a conocer el índice de precios correspondiente al mes de julio. Se espera una inflación inferior al 3% por primera vez desde septiembre del año pasado. ¿Compartís esta expectativa? Sí, hay algunas indicaciones de desaceleración, pero recordemos que no es un nivel de aquellos que uno llamaría tranquilos. Sin duda. Un año atrás estábamos hablando del 2% mensual y ya esos son niveles también preocupantes. En todo el mundo existen algunas presiones inflacionarias superiores a las que había antes, pero hablar del 2-3% mensual está entre los niveles que uno no consideraría normales en esta situación internacional. Bueno, por otra parte, además, Daniel, aún si se concreta esta baja y se sostiene esta baja por algunos meses, el nivel de emisión monetaria que se viene viendo en el Banco Central, por ejemplo, en estos primeros 5 días de agosto, que es la información disponible del Banco Central, hubo una emisión monetaria para financiar el déficit fiscal de 160.000 millones de pesos. Uno imagina que eso no es compatible con una reducción de la inflación. Sí, pero acá hay otras cosas también. Concretamente, por ejemplo, el primer semestre del año, el Banco Central fue muy prudente en lo que llamaríamos la oferta monetaria. Sí. No hubo mayor financiación al Tesoro. Es cierto, sí. Y hubo restricción, bueno, algunos dicen por mucha emisión de LELIQs y pases, pero aún así la tasa de inflación ha sido muy alta. Algunos pueden decir, bueno, porque la emisión el año pasado también fue elevada, pero también creo que hay todo un ambiente por el cual la inflación genera inflación. La gente ve inflación y quiere tener menos pesos en el bolsillo porque se erosiona su poder adquisitivo. Y además las tasas de interés en general no se ven como remunerativas y además se ve que algunos dicen hay incertidumbre porque incluso la tasa de inflación esperada para el anuncio que decíamos, más la que pueda venir, contiene algún elemento que tampoco se considera sostenible. Esto es, la tasa de evaluación en el mercado oficial está bastante por debajo de todo esto y algunos manifiestan que esto puede llevar a algún problema de competitividad o que también hay presiones cambiarias por otro lado que se van a manifestar en alguna corrección de precios en algún momento. Sí. Esto es especulaciones de algunos, pero existe un poco ese debate. Y además está el asunto de cuáles son las alternativas para sostener los pesos y cuáles son los riesgos de sostener los pesos. Entonces, el primer semestre, que había un poco menos de estas otras presiones, ya notamos una menor tendencia del público a mantener pesos en el bolsillo, y eso se manifestó en inflación alta, aún con algún grado de restricción en la oferta monetaria. Claro. Daniel, ¿cómo evalúas a la economía argentina y en este aspecto hoy, agosto de 2021, cuando sabemos que en realidad gran parte de la respuesta está atada al concepto y al evento de las elecciones? ¿Es que hay que esperar hasta que la elección suceda y después cómo es? Bueno, la economía tiene sus tiempos, aparte de la política, pero influye mucho la política y las decisiones de política influyen enormemente sobre la economía. Pero tuvimos un semestre
primero del año, decía también, donde ocurrieron algunos ingresos externos superiores a los que se habían previsto inicialmente y favorables para Argentina, que generan una incertidumbre para adelante para algunos, ¿no? O sea, tuvimos más holgura de lo previsto en la primera parte del año, no sabemos cómo esto va a evolucionar, y lo que sí estamos viendo, que al margen de las decisiones que resulten de lo electoral en sí mismo, el mismo gobierno ya tiene alguna conciencia que se va a manejar con una caja externa más restringida de la que había, y que ahí hay algunas tensiones que hay que ir atendiendo. Entonces, el diagnóstico, ¿cuál sería? No, el diagnóstico es, de la economía en general, es que tenemos una economía que no está funcionando a nivel óptimo, que viene con problemas pre-pandemia importantes, y que estos no están todos atendidos, y que por lo tanto es una economía que no tiene el nivel de inversión que resulta necesario para sostener un crecimiento. Eso genera a su vez problemas fiscales, genera a su vez problemas de pobreza no menores, y en consecuencia yo creo que sí hay la cuestión antes o después de las elecciones, particularmente además si tenemos estrechez de caja, va a llevar a tomar decisiones importantes que ocurrirán, me parece, en el devenir de los próximos meses. Daniel, para cerrar, bueno, relacionado con esto que estás diciendo, ¿qué comportamiento esperás del dólar libre, ¿no? O sea, el Banco Central se viene esforzando para mantenerlo contenido, pero el aumento del gasto público, de la emisión monetaria para financiarlo, puede generar presión en estos próximos meses. Sí, yo creo que el dólar libre está hoy caro en relación a la historia y mirando su poder adquisitivo. Sí, pero eso refleja un nivel de riesgo e incertidumbre que, si se soluciona favorablemente, el dólar libre debería evolucionar mucho menos que los precios. Sin duda. Si en cambio creemos o va a ocurrir cosas que no atiendan los problemas subyacentes, bueno, ahí vamos a tener volatilidad a pesar de que esté relativamente caro. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Daniel Marx, justamente advirtiendo de la importancia de trabajar sobre los problemas básicos de la economía, los problemas estructurales. De lo contrario, vamos a seguir teniendo turbulencias en el mercado cambiario. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.